bien. Escuchando lo que estás comentando, me parece que hemos construido o hemos permitido que se construya una cultura de la impunidad que atraviesa todos los temas, ¿no? Esta situación dramática de las chicas lo pone de relieve. En esta columna quiero comentar parte de esto que está pasando, ¿no? en nuestra Argentina. Quiero comentar una noticia que vos publicaste en la FM del Swing, que salió publicada hace 2 días en los diarios de Argentina y que tiene que ver también con lo que pasa en nuestro territorio. Un grupo de productores agropecuarios de Carlos Casares y de 9 de Julio denunciaron a sus intendentes y a funcionarios de la Autoridad del Agua y la Dirección de Hidráulica por la gestión de las inundaciones en la cuenca del río Salado. El planteo judicial menciona 3 posibles figuras penales: estragos por inundación, la primera figura; segundo, omisión impropia por no haber actuado en su calidad de autoridades del Comité de la Cuenca del Río Salado; y tercero, incumplimiento de los deberes de funcionario público, artículo 248 del Código Penal. Consultado el intendente Carlos Casares, respondió: nosotros, como Comité de la Cuenca, no tenemos la potestad de ejecutar obras, de manejar presupuestos, de nada. Eso es lo que respondió el intendente. ¿Qué decimos nosotros desde Campana respecto al intendente Abela y a los mismos organismos dependientes del gobernador Kicillof, la Autoridad del Agua, la Dirección de Hidráulica, Recursos Hídricos, con los cuales ya nos hemos reunido 2 veces? Que Campana, junto con los municipios de Mercedes, San Andrés de Giles, Luján, Exaltación de la Cruz y Zárate, forma parte del Comité de la Cuenca Hídrica del Arroyo de la Cruz, el cual fue creado por la resolución 196 en octubre del año 2016. En octubre del año 2016. Que este Comité de la Cuenca tiene por objetivos recopilar los antecedentes vinculados a la cuenca o región y analizar las soluciones propuestas, impulsar la realización de estudios y proyectos que aporten soluciones a los problemas de la cuenca o la región, entre ellos las inundaciones, y organizar cursos, seminarios, talleres, reuniones y actividades educativas o de difusión de la práctica de la gestión integrada de la cuenca, región, las actividades del comité. Bueno, esto que se tiene que hacer con ayuda de nuestros centros de estudios, de la UTN, del Instituto 15, de la Universidad de Luján, nunca se realizó. Nunca se realizó. La resolución 196 del año 2016 dice que además que el comité deberá ser asistido por una comisión asesora, que además de los funcionarios debe incluir a productores agropecuarios, de la industria, del comercio y demás sectores económicos y sociales que desarrollan su actividad dentro de la cuenca, entre los cuales en Campana estamos los barrios populares, los trabajadores, las pymes ribereñas, los pescadores del Paraná, etcétera. Los que ya aportamos denuncias públicas y denuncias en la justicia federal y a los mismos organismos de aplicación de la provincia de Buenos Aires. Ya lo hicimos. El comité de la cuenca del Arroyo de la Cruz tiene 9 años y ninguna de estas exigencias se cumplió ni por parte del Estado provincial ni por parte del Estado municipal. ¿Qué decimos los autoconvocados de Campana respecto a esto que está pasando? Que podemos demostrar fehacientemente que entre 1967 y 1968, bajo el amparo de la dictadura de Onganía, el Grupo Techín construyó un canal artificial contra natura
que pretendió desviar, producir una derivación de aguas en sentido contrario a la correntada del río Paraná. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, que cortó y rellenó el tramo final del arroyo de la Pesquería, impidiendo su desagüe directo al Paraná. Y en tercer lugar, que cortó y convirtió en un lote de tierra el tramo final del arroyo de la Cruz, una vía navegable interior del pueblo de Campana, impidiendo su desagüe directo al río Paraná. Ahora, todos estos hechos, ejecutados por el Grupo Techín, están en conocimiento de la justicia federal y de los gobiernos de Kicillof en la provincia de Buenos Aires y de Abela en el municipio de Campana. Afortunadamente, la persistencia de nuestras denuncias, entre las cuales en un tema en el cual me parece importante destacar el rol que tuvo la FM Swing, con los daños que ha producido incluso, que yo los conozco, empieza a echar luz sobre todo lo ocurrido. Las víctimas empiezan a ser escuchadas y distintos sectores de la comunidad comienzan a involucrarse. Como venimos exponiendo desde la FM Swing, en Campana y Zárate venimos avanzando en una organización colectiva y solidaria de defensa de nuestros hábitats y nuestras comunidades. Venimos denunciando acciones de violencia institucional que se registran con los sectores más vulnerables de nuestro territorio. Esta organización solidaria que venimos impulsando, respaldada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Zárate, unifica reclamos de trabajadores precarizados de Tenaris y Derca con los barrios inundados de la cuenca del Arroyo de la Cruz, con las víctimas del robo de tierras en Campana, víctimas del robo de tierra que involucra a funcionarios del Estado municipal en Campana, con las familias precarizadas del barrio 8 de diciembre a las que el intendente Abela ordenó no asistir durante las inundaciones, con el vaciamiento de tierras de la red social de 28 clubes barriales de Campana, con el incendio de los ranchos isleños ocurridos entre 2020 y 2023, y el ataque actual en este momento del intendente Maskin al barrio El Golfito de Zárate, aduciendo una falsa orden de un juez federal y el incumplimiento del artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Nosotros, como parte de esta organización colectiva, pedimos la intervención de la Defensoría del Pueblo y el miércoles pasado expusimos la situación actual ante la Fiscalía General Federal. Y logramos un pedido de intervención, esto es muy importante, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, impulsada no solamente por la diputada Laura Cano del Frente de Izquierda, sino también refrendada por la diputada Soledad Alonso del Bloque de Unión de la Patria de Campana. Esto es muy importante, Rubén, porque por primera vez se empieza a producir una convergencia de sectores sociales en respaldo de acciones que venían siendo parte de la cultura de la impunidad de nuestras comunidades. Bueno, esto está ocurriendo. Afortunadamente empezamos a salir de la oscuridad, empezamos a reconocer cómo la cultura de la impunidad, que se tradujo en la noche de los tubos, que se tradujo en el exterminio de militantes políticos y sociales durante el terrorismo de Estado, también produjo estos hechos de enorme gravedad contra nuestras comunidades, ¿no? Ahora, Raúl, vos sabés que con el tema del tema de los desaparecidos y demás, lo jodido de todo esto que existió, pero hay sectores que lo quieren politizar y entonces ahí pierde el valor de aquellas personas que no quieren saber nada con la política y estos hechos aberrantes que ocurrieron en la Argentina. Ahora, ¿cómo despegás lo político de un hecho real, doloroso, fatídico que ha pasado en nuestro país? No se puede despegar, Rubén. Lo que no hay que aceptar es una
un uso partidario de esto, pero que es un hecho político, el terrorismo de Estado, no hay ninguna duda que es un hecho político. Es el uso del Estado contra su propia, un hecho criminal del Estado, sí. el ejercicio de crímenes de lesa humanidad organizados por el propio Estado. Esto es un hecho político, esto no se puede, no es que se pueda despegar, no hay que despegarlo y hay que propiciar la comprensión de esto que está pasando. No hay teoría de los dos demonios, ¿no? El Estado intervino reprimiendo y exterminando a comunidades. Esto es un hecho político que grave, no se puede desconocer, ¿no? Sí, sí, grave, gravísimo. Claro, de extraordinaria gravedad, porque es el Estado que se convierte de protección de los derechos de las poblaciones, de protección del artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice que ningún habitante puede ser penado ni sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisión de delitos especiales, o sacado de los jueces designados por la ley. Bueno, todo esto fue transformado en un exterminio directo del Estado de poblaciones indefensas. Entonces, lo que no se puede hacer es partidizarlo esto, porque acá hay responsabilidades políticas y empresariales claras, precisas, que no hay duda que constituyen un hecho político. Acá el terrorismo del Estado no empieza en 1976, no en 1974, cuando el presidente Perón ordena el exterminio para bien de la República de los subversivos. Cuando se establecen los tribunales especiales, cuando se lanzan los operativos represivos, Serpiente Roja del Paraná y el operativo Independencia, es decir, todo esto fue organizado desde un gobierno democrático a partir del año 1974, enero de 74. Bueno, esto que costó el exterminio social incluyó la expulsión de 5 gobernadores elegidos democráticamente por golpes de Estado internos propiciados desde el Estado nacional. Bueno, todo esto el rol del PJ y de la UCR no se puede desconocer, es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no seguimos cultivando esta cultura de la impunidad que trasvasa todos los sectores, que hoy lo vemos en este crimen espantoso de las 3 pibitas. Esto es cultura de la impunidad, esto se ha construido, esto impide la represión del delito, de la construcción de un narcoestado como está ocurriendo. Bueno, por eso es muy importante todo esto que está sucediendo en Campana. Es muy importante que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia, con el respaldo no solamente del Frente de Izquierda, de Laura Alonso, de la diputada Laura Alonso del Frente de Izquierda, sino también de la diputada Soledad Alonso del Bloque Unión por la Patria, tome en cuenta esto que está pasando. Acá se produjo en el tema de los inundados de Campana la reconfiguración de una cuenca hídrica de facto, la reconfiguración de facto de una cuenca hídrica por parte de una empresa, de un oligopolio transnacional que ocupó una cuenca hídrica, destruyó los desagües terminales de 2 arroyos al río Paraná y creó un canal artificial paralelo al río Paraná, hecho único en todo el mapa hídrico de la Argentina, para pretender derivar
en sentido contrario a la correntada del Paraná, las aguas de toda la cuenca del Arroyo de la Cruz. 112.000 hectáreas del Arroyo de la Cruz fueron obstaculizadas de desembocar en el río Paraná por parte del Grupo Techín. Bueno, esto afortunadamente empieza a abrirse una luz de información. La persistencia de la información ha sido muy importante, pero también ha sido decisiva el rol de las víctimas. Ahora, el rol de las víctimas, que no han sido escuchadas. Ustedes estuvieron en la fiscalía, ¿no? Estuvimos en la fiscalía. Y en la fiscalía, además de manifestarnos que conocían ya las denuncias formuladas y que estaban siendo tratadas por el juez federal Charbay, todo esto que yo estoy diciendo está siendo tratado, nos confirmaron en la propia Fiscalía Federal, también nos confirmaron que el argumento del intendente Maskin de que había una orden federal para obligarlo a demoler las viviendas era falsa, es falsa. No salió esa orden de la Fiscalía. Esto es lo novedoso, Rubén. Esto es lo que va a marcar el futuro de lo que va a pasar ahí. No, la Fiscalía no emitió esa orden. Y la Fiscalía advierte que el intendente Maskin no contempló el artículo 18 de la Constitución Nacional. Así como lo estoy diciendo yo. El intendente Maskin de Zárate demolió un barrio suponiendo que era una orden federal sin tener en cuenta el artículo 18 de la Constitución Nacional. Esto dicho por los propios funcionarios de la Fiscalía. Uh-huh. Bueno, esto se va a dilucidar en los próximos días. Esta fue la información que nos brindaron en la propia Fiscalía y donde tomaron la información que aportamos nosotros sobre qué estaba pasando con el uso de la tierra y los recursos y los bienes comunes en nuestra comunidad, ¿no? Bien. Ahora, Raúl, con respecto a las denuncias, a lo que yo publico, ¿no? En la página de FM Swim del Facebook, yo estuve hablando con un colega y dice que, según lo manifestado en la justicia, la responsabilidad mayor es de la provincia de Buenos Aires, en el caso de las inundaciones, porque son quienes tienen que aportar los fondos, porque los municipios, esas obras no me acuerdo la palabra justa, por ahí vos me ayudás y sale, estas obras no son pluviales, sí, no me acuerdo cómo, sí. No sé cómo, la palabra que usó no me acuerdo en este momento, dice que son trabajos que deben de ser realizados a través del gobierno nacional o el gobierno provincial, pero la responsabilidad máxima la tiene el gobierno nacional, quien es que tiene que aportar y quien es que controla los afluentes de los ríos y arroyos del país. Yo no sé si están así, pero bueno, es lo que a mí me explicaron. No están así porque las responsabilidades sobre los recursos hídricos son concurrentes de la nación y de las provincias. Uh-huh. Pero los organismos de aplicación son los organismos provinciales uh-huh. en esta materia, en la regulación de las cuencas. Uh-huh. Lo que es falso es que los intendentes no tengan nada que hacer, porque no tengan nada que ver. Uh-huh. Porque los intendentes, como yo recién lo termino de explicar, por la resolución 196 del año 2016, tiene la obligación de recopilar los antecedentes vinculados a la cuenca o a la región y analizar las soluciones propuestas. El intendente de Campana, la información que nosotros expusimos ante 2 mesas de trabajo con la Autoridad del Agua, Recursos Hídricos y Ambiente de la provincia de Buenos Aires, la tendría que haber producido el intendente de Campana. Uh-huh. El intendente de Campana era el responsable de la realización de estudios y proyectos que aporten soluciones a los problemas de la región o de la cuenca. El intendente de Campana era el responsable de organizar los cursos, seminarios, talleres, reuniones u otras actividades educativas y de difusión uh-huh. de lo que está pasando en la cuenca del Arroyo de la Cruz. Uh-huh.
Esto fue ocultado, esto fue omitido, fue encubierto por el Estado municipal. Ahora, ¿qué responsabilidad? Y las soluciones no fueron, y las soluciones y la información no llegó a la provincia de Buenos Aires. La información esta que está obligada a generar, según la resolución 196 del año 2016, el municipio de Campana, como parte del Comité de la Cuenca del Arroyo de la Cruz, no fue emitida. No fue emitida. No se puede hablar de remediaciones hídricas, no se puede hablar de la recuperación de los desagües en los arroyos de la Pesquería y del Arroyo de la Cruz, cuando todo fue encubierto. Todo fue encubierto. Ahora, te pregunto. Esto es lo que nosotros hemos denunciado. En la provincia de Buenos Aires, cuando nosotros fuimos, no tenían... Rubén, te pido que resaltes esto que estoy diciendo. En la provincia de Buenos Aires, reunidos en 2 oportunidades, la primera vez con 7 miembros y la después con 11 miembros de Autoridad del Agua, Recursos Hídricos, etcétera, cuando nosotros mencionamos la necesidad de participar en el comité, como está dispuesto por la resolución 196, de participar como vecinos y afectados en el comité de la Cuenca del Arroyo de la Cruz, se tuvieron que poner a buscar si había un comité del Arroyo de la Cruz en Campana. Adelante, no solamente de mi persona, sino de los compañeros de los trabajadores de la empresa USUAN y un referente del barrio el popular 8 de diciembre. Éramos 3 personas azoradas viendo cómo los funcionarios buscaban si existía el comité de la Cuenca del Arroyo de la Cruz. Esto fuimos testigos nosotros. Entonces, no se pueden obviar las responsabilidades municipales y provinciales en este tema. Y esto está siendo considerado por la justicia federal. Bien, espero que actúe, porque viste que después se olvidan. ¿Viste? Hace 15 años que hay también otro juicio por contaminación y demás, y nada fluye porque no tienen los aparatos, porque no están preparados, porque no pueden, por esto, por aquello, por el otro. Rubén, algunas cosas, la persistencia en la denuncia, el reclamo de las víctimas, los sufrimientos van teniendo algún efecto, porque por ejemplo pensábamos que el ANOR iba a pasar plácidamente con sus daños, y el presidente de la ANOR está preso, y la ANOR está condenada, y el tipo está condenado a pagar 400 millones de pesos en concepto de remediación. Entonces las cosas van sucediendo. Así como terminamos con las fumigaciones, como terminamos con la NOR, vamos a terminar con estos atropellos del Grupo Techín en la cuenca del Arroyo de la Cruz. Bien. Bueno, Raulito, te mando un abrazo y seguiremos charlando. Bueno, un abrazo y adelante. Chao, hasta luego.